Vivimos en un mundo donde usted habrá preguntado a mucha gente, como yo lo hice oportunamente, preguntando a amigos, compañeros de estudio, de trabajo, si se sentían libres verdaderamente. La mayoría, a mí, a usted, nos contestaban: soy libre totalmente. Pero se olvidaban de algo muy importante: el ser humano no es libre. ¿Sabe por qué? Porque es esclavo de sus propias pasiones, de sus deseos, a veces pasiones desenfrenadas. El ser humano era libre antes de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, allí en el Edén. Dios nos hizo libre, absolutamente libre, porque Él es libre. Y al crearnos a su imagen y semejanza, Dios nos transmitió la libertad. Hemos heredado una esclavitud con la cual nacemos. Nacemos esclavos de algo que es fundamentalmente necesario aclarar. Cuando Dios nos creó, como Él es tres personas en un solo Dios, no es que son tres divididos, no. Hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo, hay un Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la Santísima Trinidad constituyen a ese Dios único. Y las tres personas, siendo distintas, no actúan en forma independiente, sino en forma conjunta. Al crearnos Dios, a nosotros, a su imagen y semejanza, también nos dio esa naturaleza. Por eso nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo es el asiento de nuestros sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. El alma es el asiento de nuestra personalidad, es el asiento de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. El espíritu es el reducto que solamente el ser humano creado por Dios tiene, un reducto donde tiene la capacidad de comunicarse y tener comunión con el Creador. Es el espíritu humano. Al pecar, nuestros primeros padres, al cortar la comunión con Dios, obedeciendo la voz de la serpiente antes que la voz de Dios, quedó cortada esa relación amorosa, esa comunión con Dios. Por eso el espíritu se confundió a partir de ese momento y se entremezcló con el alma. Cuando Pablo dice que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo muertos en delito y pecado, está diciendo la verdad, porque para la Biblia nos registra como muerte espiritual la falta de comunión con Dios. Antes de recibir a Cristo, todos los seres humanos están espiritualmente muertos, es decir, el espíritu está confundido con el alma, está apagado el espíritu. Cuando abrimos el corazón a Jesús, el Espíritu Santo entra y se une a nuestro espíritu, y nuestro espíritu estaba muerto, es resucitado, es decir, se enciende la luz de la vida en nosotros y se vuelve a establecer lo que fuimos antes de caer en el pecado de nuestros primeros padres y de nuestros pecados personales. Entonces se vuelve a definir las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Por eso yo decía al principio de este mensaje que el ser humano lamentablemente no quiere entender que no es libre. Muchas veces usted, a la persona más honorable, a la persona más respetable de una comunidad, va a descubrir, muchas veces desilusionado, que esa persona tiene defectos, que tiene quizás un vicio puede ser el alcoholismo, puede ser fumar. Por eso digo, el ser humano antes de recibir a Cristo es esclavo de sus propias pasiones y de sus propios deseos, y está muerto espiritualmente. Por eso dice Pablo claramente, el apóstol Pablo,
Que Dios muestre su amor por nosotros, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Allí en la cruz sangrienta del Calvario, el Señor, que no tenía pecado, el Dios que se humanó y se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado, ese Dios maravilloso asumía toda la culpabilidad de toda la humanidad, de toda la geografía del mundo y de todas las épocas. Él murió por todo ser humano. Él ofrendó su propia vida sin pecado para complacer y satisfacer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios establece: el que peca debe morir. Cristo murió por nosotros, por vos y por mí. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús se dirige a los judíos que habían creído en Él y le dice los recursos para ser libres. Si ustedes permanecen en mis palabras, en mi enseñanza, en mis mandatos, en mis preceptos, ustedes serán verdaderamente libres. Permanecer significa ser constante. Hoy en día, ¿cómo permanecemos en Cristo? A través de la oración. Después de ser salvos por la fe en Jesucristo, tenemos esa maravillosa herramienta que es la oración. Y la segunda es la lectura de la palabra, porque cada vez que abrimos la Biblia, el Espíritu de Dios nos habla al corazón. Nosotros tenemos la facultad, la maravillosa, incomparable realidad, el privilegio de conversar con Dios todos los días de nuestra vida. Cuando abrimos la Sagrada Escritura, Dios nos habla a nosotros. Y cuando oramos, estamos dirigiéndonos a Él. Y Él está escuchando nuestras oraciones. Romanos 8, verso 1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El segundo recurso para romper las cadenas de la esclavitud: estar unido a Jesús. Andar en el Espíritu es dejarnos guiar, conducir, proteger por el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestros corazones. No andamos ya los cristianos de acuerdo a nuestros impulsos carnales, a nuestras emociones, nuestros sentimientos. Muchas veces, la mayoría de ellas, apartado de la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Padre Celestial. Cuando andamos unidos a Jesús, permanecemos unidos a Él, no hay ninguna condenación para nosotros, porque Cristo ya pagó todos nuestros pecados, los pecados de ayer, de hoy y de mañana. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es infinito. Somos libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, reconociéndole como Salvador y Señor de nuestra vida. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Verso 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Qué obra maravillosa que Jesús ha obrado en todos los cristianos. Nos ha redimido, nos ha comprado. Somos propiedad de Dios. La palabra de Dios declara que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Es una realidad maravillosa que muchas veces los cristianos no la evaluamos. Cuando el apóstol Pablo dice: ocúpense con temor y temblor, quiere decir con preocupación conscientemente de vuestra salvación, de salvación maravillosa que obró nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Que en el momento que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestros corazones comienza una etapa que va a durar toda nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios que entró a habitar en nuestro corazón y nos adopta como hijos de Dios, ejerce un proceso de transformación paulatina, constante, permanente en la vida de cada cristiano. Esa transformación significa que nos lleva a parecernos cada día más a Jesús y menos a nosotros mismos. Es el periodo de santificación, es decir, nos hace santos por la presencia del Espíritu Santo y permanecemos en ese maravilloso estado de comunión con Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios circunstancialmente, porque el cristiano no peca habitualmente ni en forma constante, no practica el pecado, porque la semilla de Dios ya está en nuestros corazones. Pero cuando muchas veces nuestra carne nos hace tropezar, podemos apagar al Espíritu. Podemos entristecer el Espíritu, pero el Espíritu no se aparta de nosotros. Por eso el proceso de santificación es una realidad maravillosa en la vida nuestra. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y librarlos de toda maldad. Disfrutamos de la comunión con Dios. Hemos roto las cadenas. Dios ha operado el rompimiento de las cadenas que nos esclavizaban y nos ha hecho libres. ¿Pero libres para qué? Para vivir una vida no de libertinaje, sino una vida de libertad, una vida donde nosotros nos sentimos amparados por Dios y dispuestos para hacer toda la buena y agradable voluntad registrada en la Biblia de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga ricamente. Que así sea. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Reflexiones de Fe. Déjanos tus mensajes y sugerencias de temas a tratar en la caja de comentarios.